movimiento corporal humano. Voy a ser la moderadora de la sesión de hoy. Contamos hoy con la compañía de la profesora Diana Alexandra Camargo Rojas, fisioterapeuta, magíster en salud pública, con una amplia experiencia universitaria, apoya la práctica de deporte y actividad física y tiene amplia experiencia también en el campo de deporte paralímpico. Diana hoy nos va a hablar de un tema muy importante relacionado con todo el tema de actividad física y riesgo cardiovascular en personas con discapacidad intelectual. Entonces, antes de darle la palabra a Diana, me permito recordarles algunas recomendaciones para que tengamos una buena transmisión. Les vamos a pedir el favor que por favor cierren sus micrófonos y también las cámaras para que tengamos una mejor conectividad. Si surgen preguntas a lo largo de la conferencia, tenemos el chat a través del cual pueden ir escribiendo sus inquietudes, las cuales serán resueltas al final de la sesión. Entonces, Diana Alexandra, de verdad te damos un agradecimiento súper especial y entonces en este momento te dejo el micrófono para que nos compartas tu experiencia en el tema de actividad física en personas con discapacidad. Bienvenida. Bueno, profe Betty, muchísimas gracias y pues nuevamente pues a la universidad por esta gran iniciativa que nos permite unirnos no solamente a los estudiantes, a nuestros colegas, sino también nos permite pues unirnos a la comunidad en general. El día de hoy pues les traigo un tema muy interesante, pero además con el cual pues hemos estado trabajando en los últimos años y está relacionado con la actividad física y el riesgo cardiovascular en la población con discapacidad intelectual. Voy a compartirles pantalla. No sé si alcanzan a ver ahí mi presentación, si de pronto para que alguien me pueda comentar a través del micrófono. Sí, se ve bien. Todavía pero no se está viendo, Dianita. aquí Perfecto. sí. ¿Ya se está viendo? ¿Ya se está viendo, profe? Sí, aquí está. Sí, Ahora aquí sí, lo veo ya, bien, ahora pero sí. si se puede ampliar un poquito sería bueno. Vale, perfecto, profe. Entonces, digamos que el día de hoy, como les comentaba, vamos a hablar de la actividad física y el riesgo cardiovascular en personas con discapacidad intelectual. Este es digamos, como lo que les tengo propuesto para el día de hoy. Trabajar primero el concepto de discapacidad y discapacidad intelectual. Segundo, qué características de la condición física encontramos en la población. Qué relaciones hay entre la condición física y el riesgo cardiovascular y algunas recomendaciones de actividad física adaptada, que es digamos, un concepto que se viene desarrollando en España, pero que aquí en Colombia queremos también retomarlo para que las personas con discapacidad cada vez más tengan acceso a la práctica de la actividad física. Primero, es importante mencionar que nosotros nos hemos enfocado principalmente en un concepto de discapacidad desde un modelo relacional, en donde la discapacidad se construye a partir de esa relación del individuo con la sociedad. Es por esto que la discapacidad no está definida únicamente por la deficiencia o por la patología, sino que está claramente relacionada con sí las funciones y estructuras del cuerpo humano, las actividades que realizan las personas y la participación en la sociedad. Dentro del tema de discapacidad intelectual, digamos que hay una serie de conceptos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo y probablemente para muchos de los que estamos aquí, el concepto de retardo mental apareció y ha estado todavía presente, uno todavía lo puede escuchar, probablemente porque es el concepto con el cual se decía el diagnóstico desde la clasificación internacional de las enfermedades, ¿cierto? El CIE-10, pero ya se transformó al concepto grande de discapacidad intelectual que ya aparece en la clasificación internacional versión 11. Y va de la mano con el concepto que tiene la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual, en donde además de incluir el funcionamiento intelectual, ¿cierto?, relacionado con el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, también vincula e incluye el comportamiento adaptativo,
las habilidades sociales y las prácticas cotidianas. Entonces, allí podemos encontrar diferentes condiciones de la discapacidad intelectual, dentro de ellas ya no solamente aquellas personas que tienen un coeficiente intelectual por debajo del promedio, por debajo del esperado, sino que también pueden entrar aquellas personas que tengan alguna alteración en términos del comportamiento adaptativo. Siempre se ha hablado que hay diferentes condiciones que están dentro de la discapacidad intelectual. Una de ellas, la más conocida, el síndrome de Down. Pues de pronto aquí muchos lo reconocen, otros no. Entonces les explico, es un trastorno genético que se da originalmente por la división celular o en ese proceso en donde pues hay una copia adicional del cromosoma 21 y eso que puede llevar a que se den una serie de alteraciones, bien sea a nivel físico, pero también en el desarrollo de estas personas. Entonces, las personas con síndrome de Down, pues digamos que aquí está el concepto desde la fisiopatología, pero también yo quiero resaltarles en el trabajo que hemos hecho con la población, que es una población con grandes potenciales en términos de las capacidades que ellos ya tienen en sí y que pueden llegar a desarrollar. Otro síndrome que aparece precisamente en la discapacidad intelectual no tan conocido es el síndrome de Prader-Willi y se los traigo acá, ¿por qué? Porque ellos tienen una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y algunos preguntan, ¿pero por qué ellos tienen esa alta prevalencia? Y no está dado únicamente por los índices de pronto de sedentarismo ni por la alimentación, sino que ellos, digamos que dentro del síndrome y todos los elementos que presenta, además de hipotonía, retraso del desarrollo, dificultades del aprendizaje, puede presentar hiperfagia compulsiva. ¿A qué hace referencia la hiperfagia compulsiva? A una alteración en el mecanismo, en el control del apetito, pero desde el hipotálamo. Entonces, digamos que comienza a darse una serie de conductas alimentarias, tipo pues más de compulsión, ¿cierto?, a ciertos alimentos, lo cual aumenta la probabilidad de obesidad y disminuye en ellos esa sensación de saciedad. Entonces, por eso la revista española Endocrinología en el 2018 llama un poco la atención en poder trabajar con esta población que tiene altos índices de obesidad. Adicionalmente, en el síndrome de Down y pues principalmente en el síndrome de Prader-Willi, nosotros podemos presentar o pues se puede observar hipotonía, que también puede llegar a influir, como lo vamos a ver más adelante, en algunos elementos de la condición física, aumento de la obesidad y deficiencias cardíacas. Y otro elemento que además se presenta en el síndrome de Rett, que es otra, digamos que otra condición genética que puede afectar tanto a nivel físico como en el desarrollo mental e intelectual, está relacionado con la incompetencia cronotrópica. Ese concepto se los voy a explicar más adelante porque influye claramente en la práctica de la actividad física. Entonces, ¿qué nos dice la literatura frente, además de esas características propias de pronto de esa patología o esa deficiencia de base? ¿Qué podemos encontrar en la población? Pues sí se han encontrado altos índices de obesidad, algunas alteraciones en el desarrollo motor, pero no es tan claro, no están todos las personas con discapacidad intelectual. Nosotros tenemos personas con discapacidad intelectual, atletas, que tienen una muy buena, digamos, un muy buen desarrollo motor y además tienen destrezas motoras para la práctica del deporte. Entonces, es en ciertos casos en donde podemos encontrar estas alteraciones. También es importante decir que ellos son menos activos que la población en general y esto también no está asociado únicamente a su condición de base, también está asociado a unas barreras actitudinales que hemos encontrado en la población en general, en donde decimos es preferible que la persona no realice una actividad porque se puede caer, porque se puede lastimar, y estas barreras actitudinales a veces son mayores que las mismas barreras estructurales o geográficas o las mismas barreras políticas que se pueden dar para la práctica de la actividad física. Entonces, digamos que hemos encontrado que sí son menos activos y eso puede hacer que tengan menos niveles de actividad física. Otro elemento ya específico de la condición física es que tienen bajos niveles de fuerza muscular. Algunos
digamos que estudios lo asocian con la hipotonía. Hay otros que han encontrado que la hipotonía no llega a relacionar claramente con los niveles de fuerza, porque hay personas con síndrome de Down que si tienen un muy buen entrenamiento, una buena condición de su fuerza muscular, pues digamos que no podríamos decir que directamente la hipotonía genera esta relación, pero sí encontramos bajos niveles de fuerza muscular y también una disminución en la condición cardiovascular. Entonces, estos son varios estudios que miren que se han venido como desarrollando desde el 2000 a la fecha. Nuevamente, estudios un poco más actuales, pero aquí quiero llamar la atención sobre algo que encuentran estos autores, y es que en términos de la composición corporal y las altas tasas de obesidad en la población, también se encuentra obesidad en población deportista. Digamos que aquí hay un elemento, y es que en este estudio que se realizó precisamente en unos Juegos Internacionales a nivel de competencias paralímpicas, entonces, ¿qué encontramos? Que hay unas diferencias entre atletas americanos con discapacidad y atletas de China. Entonces, parece que el país de procedencia, modos, estilos de vida, comienza a influir claramente en las altas tasas de obesidad, e igualmente la edad. A medida que vamos aumentando en edad, un poco como pasa con la población sin discapacidad, aumenta la probabilidad de presentar obesidad. Pero aquí hay un elemento adicional que se está presentando en personas más jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Que el riesgo cardiovascular, o aquí en este caso, las altas tasas de obesidad, comienzan a presentarse después de los 18 años. Otro elemento importante y clave para entender cómo se comporta la composición corporal y cómo podemos impactarla a través del ejercicio físico es el tipo o el nivel de discapacidad que tienen las personas. Entonces, en este estudio encontraron que se daba una mejor respuesta o un mejor cambio en el peso corporal en las personas que tenían discapacidad intelectual leve. Los autores mencionan que como este era un estudio que no era solamente para realizar práctica de actividad física, sino que adicionalmente tenía un componente educativo, ellos comentaban que probablemente los facilitadores, los profesionales, no estaban preparados para dar la instrucción a las personas de una manera con discapacidad pues, moderada y severa, de una manera un poco más clara y sencilla, y que eso podía estar influyendo en los cambios que se podrían dar en términos de hábitos, tanto alimentarios como en hábitos de actividad física. Esto no es todavía muy claro ni es concluyente, pero es una de las, digamos, como de los elementos que mencionan los autores. Aquí vamos a mencionar algo que llama también muchísimo la atención y que era lo que les decía frente a la hipotonía que pueden presentar algunos síndromes y algunas personas pues con discapacidad intelectual. ¿Qué se ha encontrado frente a la función pulmonar? Se ha encontrado que parece que sí hay una relación de la función pulmonar, las capacidades pulmonares, digamos, de todos estos volúmenes pulmonares con el desempeño de la musculatura abdominal y diafragmática, y que eso a su vez influye en la resistencia aeróbica. Entonces, como que adicionalmente tenemos otro elemento que debemos trabajar también en la población para mejorar su función pulmonar, y es la fuerza abdominal y el trabajo cardiorrespiratorio, y que viceversa, si nosotros hacemos un trabajo de función, digamos, de mecánica ventilatoria, también vamos a favorecer la resistencia cardiorrespiratoria. Entonces, miren que aquí, de la mano con este estudio del 2009, fue muy interesante encontrarlo, porque en el 2005, en la universidad, realizamos una investigación con personas jóvenes con síndrome de Down y comparamos su mecánica ventilatoria a través de análisis biomecánicos, pero también la capacidad pulmonar a través de espirometría, y vimos que sí había una relación entre la mecánica
pulmonar, más que pulmonar, la mecánica ventilatoria, ¿cierto? Los volúmenes pulmonares y adicionalmente la electromiografía de superficie. Digamos que esta electromiografía se colocó a nivel de abdominales de las personas con discapacidad intelectual en ese tiempo y encontramos que ellos no reclutaban la cantidad de fibras como sí lo hacían las personas que no tenían la discapacidad. Entonces, ¿qué vemos? Que la hipotonía en algunos síndromes puede afectar la mecánica ventilatoria y también puede afectar la función pulmonar. Entonces, en ese estudio, ya en el estudio del 2009, aplicaron un programa de ejercicio físico de 8 semanas y encontraron que efectivamente, si trabajamos ejercicios cardiorrespiratorios y adicionalmente ejercicios de fortalecimiento de la musculatura respiratoria, abdominal y diafragmática, podemos mejorar el volumen expiratorio forzado en 1 minuto, que es un indicador muy importante de la función pulmonar. Entonces, estos elementos de fuerza muscular, de capacidad cardiorrespiratoria, que vemos que hay probablemente sí una condición de desventaja o disminución en la población con discapacidad intelectual, comienza a encontrarse que tiene una incidencia en el riesgo cardiovascular y en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Esta es una revisión sistemática en donde específicamente encontraron que en personas con discapacidad intelectual leve y moderada, parece que la condición cardiorrespiratoria y la edad y además el género, que las mujeres presenten una menor condición cardiorrespiratoria, puede estar relacionado con el aumento del riesgo cardiovascular. Y se le suma a esto, digamos que fue lo que encontraron en esta revisión sistemática, cómo está funcionando el corazón, ¿cierto?, de las personas con discapacidad intelectual, pero específicamente síndrome de Down y síndrome de Rett. Entonces, ¿qué encontraron en esta revisión sistemática? Que habían algunas personas con incompetencia cronotrópica. Entonces, ese término, pues un poco complejo, nos habla de la modulación autonómica que el sistema autónomo hace sobre la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando yo estoy haciendo ejercicio y yo pues aumento la intensidad del ejercicio, yo espero que mi frecuencia cardíaca también aumente. ¿Qué podemos llegar a encontrar en las personas principalmente con síndrome de Down y síndrome de Rett? Que esta frecuencia cardíaca no aumente cuando estoy llegando al 75-85% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, yo estoy en casa con un familiar, por ejemplo, con discapacidad intelectual, yo puedo de pronto determinar, hay unas fórmulas muy sencillas de aplicar y determino la frecuencia cardíaca máxima, digo hasta dónde es mi máximo, en donde yo puedo llegar en un ejercicio, pero ese es el máximo, el 100%, y puedo ir sacando. Puedo hacerlo muy sencillo por ahora, sin entrar en mucho detalle, de pronto una regla de 3, 75-85% de la frecuencia cardíaca máxima, y encuentro que las personas con síndrome de Down y síndrome de Rett no aumentan, pero ellas siguen percibiendo fatiga, ellas se siguen cansando. Entonces miren que aquí hay un elemento y es que la frecuencia cardíaca no es la única que nos sirve para hacer monitoreo, ¿cierto?, de la intensidad del ejercicio, sino que es necesario que nosotros tengamos una serie de escalas que ya les voy a mostrar al final, de percepción del esfuerzo. De pronto algunas personas ya la conocen, escalas de Borg, en donde yo le pregunto a la persona cómo sientes el ejercicio, porque probablemente la frecuencia cardíaca pues no va aumentando. Y allí se suma también otro test, otra escala que nos sirve mucho, que es la llamada TOC test o el test del habla. Y es que yo puedo ir preguntando a la persona y viendo si la persona puede hablar, si puede cantar durante la actividad, y eso me dice cuál es el nivel de intensidad del ejercicio. Entonces, esto probablemente no se presenta, como lo encontraron estos autores, en otros síndromes, porque en otros síndromes y en otras discapacidades o en otras personas con discapacidad intelectual, probablemente la modulación autonómica sí es la apropiada.
Aquí, digamos que les estoy explicando un poco de dónde viene ese concepto de incompetencia cronotrópica que ya les venía explicando, como esa respuesta fisiológica esperada que se da durante el ejercicio, esa respuesta fisiológica del corazón. Bueno, aquí viene, digamos que adicionalmente otro elemento y es, bueno, ¿qué pasa con el gasto energético? Porque pues yo hago actividad física, ¿cierto? Yo espero tener pues un gasto energético. Siempre desde nutrición nos dicen tener un balance entre lo que yo como, ¿cierto? Día a día con la actividad que yo realizo. Pero ¿qué sucede con el gasto energético en las personas con discapacidad intelectual? Pues acá hay un estudio muy interesante que plantea que hay una clara diferencia entre el gasto energético de personas con y sin discapacidad. ¿Y cómo hicieron ellos este estudio? Lo hicieron en un laboratorio adaptado, en donde pues ubicaron elementos de la casa, como si fuera una casa en este laboratorio, para que las personas se sintieran un poco más familiarizadas con el espacio, y realizaron a través de calorimetría indirecta esa medición de gases para ver qué tantos, digamos, gasto energético podían tener las personas. ¿En qué actividades? Actividades de la vida diaria. Estar sentado en reposo, estar sentado viendo televisión, caminar lento, caminar rápido, y allí pues utilizaron algunas caminadoras o bandas sin fin para realizar pues estas pruebas. Claro, todas las personas fueron adaptadas durante toda una semana, pues porque es muy difícil mantener a una persona con discapacidad intelectual alejada de su casa, pero también que estuviera sola, porque ellos deben ingresar solos a estos digamos que, escenarios. Y lo que llama la atención de esta investigación es que pareciera que en donde se dio la diferencia entre personas con y sin discapacidad es en la caminata de gran velocidad, de 6 kilómetros a 9 kilómetros por hora. Y los autores lo explicaban que estaba dado por el patrón biomecánico de la marcha. Entonces ahí le llama a uno la atención, ok, eso que decían antes de hay unas alteraciones en las destrezas motoras, ¿por qué se da en la población con discapacidad? ¿Será que está asociado con la hipotonía? ¿Será que está asociado de pronto con el mismo desarrollo motor de las personas con discapacidad intelectual? ¿Qué está pasando? Y pues estos autores dicen, solamente concluyen que el patrón biomecánico de las personas con discapacidad es diferente, aumenta el gasto energético y encuentran que hay claras diferencias entre hombres y mujeres, patrón de marcha de los hombres y de las mujeres, y adicionalmente, para los que de pronto conocen el compendio de actividad física de la cantidad de METs que podemos estar gastando en una actividad, pues ellos encontraron que ese compendio que es para la población en general, pues no coincide con los datos para la población con discapacidad intelectual. Entonces, ahí nos hacen también un llamado de, bueno, probablemente estos no serían estándares también para esta población. Y bueno, y frente a la pregunta, ¿será que la hipotonía afecta el gasto energético y este patrón de marcha? Pues los mismos autores dicen no hay diferencias entre las personas con y sin síndrome de Down. Entonces, pues todavía ahí nos quedan algunas inquietudes. Sin embargo, estos autores digamos que han establecido que sí, parece que sí hay unas características de la marcha que son diferenciales o diferentes en las personas con discapacidad, y que eso se suma a otro elemento y es el balance. Entonces nosotros siempre hablamos que la condición física es fuerza, capacidad cardiorrespiratoria, flexibilidad, pero las capacidades neuromotoras son muy importantes para el desarrollo de la condición física en las personas, y allí aparece el balance. Y probablemente el balance y el equilibrio aparecen como un punto importante en personas mayores, ¿cierto? Pero miren que estos autores en el 2003 dicen, las personas con discapacidad intelectual tienen un mayor riesgo de caída. Y al tener un mayor riesgo de caída, pues es necesario que valoremos y entrenemos el balance. ¿Pero a qué se debe esa alteración del balance? Digamos que aquí todavía encontramos muchos elementos que no son claros, y es que no está relacionado en este estudio con el desempeño muscular bajo. Entonces el balance no está relacionado con ese desempeño, no está relacionado con la composición corporal. Entonces pareciera que está relacionado
con algunos elementos del control postural que inciden en el balance y que pueden estar influyendo en el comportamiento de esta función propioceptiva global que tienen las personas con discapacidad intelectual. Y algo que muchos autores comentaban muchos autores dicen es que ellos dependían mucho de la visión para pues, poder mantenerse en una sola posición, pero encontraron que no es solamente los que tienen discapacidad, también las personas sin discapacidad dependen mucho, y nosotros en general dependemos mucho de la visión para mantener las posturas y para mantener nuestro balance. Y bueno, otro elemento que mencionan es que no todas las pruebas están estandarizadas para la población y probablemente estos estudios tendrán que seguirse estudiando con mucho detalle para ver si realmente podemos seguir pensando que esta conclusión es válida. No obstante, estos mismos autores han hecho algunas validaciones de algunas pruebas que ustedes ven aquí en pantalla que se aplican en población, ¿cierto? Adultos mayores y adicionalmente en alguna población con discapacidad física, como el alcance horizontal modificado, que fue validado en población con discapacidad intelectual y que podrían ser pruebas que podamos utilizar. Bueno, entonces ya sabiendo que de pronto existen esas características de la condición física, ¿cómo podemos evaluarlas en términos muy generales? Y esto lo voy a pasar muy rápido. Pues ya se están haciendo algunos avances para saber cómo evaluamos la condición física de la población. Aquí hay algunas pruebas, principalmente de condición cardiorrespiratoria, como el Yard-Round Walk Test, el Shuttle-Run Test, y también pues podemos encontrar otras pruebas que les voy a mostrar más adelante, el Alpha Fitness, que todavía no está validado pues en personas, en niños y jóvenes con discapacidad, pero que algunos estudios lo incluyen. También el Eurofit, que ustedes de pronto lo han escuchado, algunas pruebas de composición corporal, de balance, de coordinación que están allí. Y un estudio que se ha realizado, pues que inició en 1999 en Estados Unidos con la propuesta de la batería de Brockport, la cual fue actualizada en el 2014 vinculando algunas pruebas que están puestas digamos que en un documento que se ha denominado FitnessGram, desarrollado en Europa para niños y jóvenes sin discapacidad, pero pues ya se hizo la actualización en Brockport para población con discapacidad intelectual. Este es un texto que al parecer ya está al alcance de todos y que ustedes pueden utilizar cuando queramos saber cómo realizar una prueba de condición física en la población. Entonces, teniendo en cuenta esa batería, con una de las personas que me acompaña el día de hoy, el profesor Marco Aurelio Rodríguez, hicimos una investigación relacionada con indicadores indirectos de riesgo cardiovascular relacionados principalmente con porcentaje de grasa y perímetro abdominal y la condición física en jóvenes, niños y jóvenes con discapacidad intelectual en la ciudad de Bogotá. Digamos que en Colombia no habíamos podido como encontrar estudios relacionados, ya hay en población sin discapacidad relaciones entre condición física y riesgo cardiovascular, pero no en población con discapacidad. Entonces, pues, realizamos este estudio y nos encontramos con muchas de las cosas que ya habíamos visto en la literatura, como si una presencia de sobrepeso, por ejemplo, en este caso en menores de 18 años, pero miren que la relación del sobrepeso que está en la gráfica de la izquierda con el porcentaje de grasa que está en la gráfica de la derecha, llama mucho la atención porcentaje de grasa muy altos en mujeres, en niñas con discapacidad intelectual. Adicionalmente, entonces nos encontramos con unas diferencias por género, ¿cierto? Relacionadas con fuerza de brazos y fuerza abdominal, y también pues aquí hay que tener en cuenta que tuvimos pues en cuenta los baremos que desarrolla Brockport. Entonces estos baremos son para población con discapacidad y teniendo en cuenta estos pues encontramos que la población estaba por debajo de los valores esperados. Adicionalmente, en términos de la capacidad cardiorrespiratoria, nuevamente se ven allí unas claras diferencias entre hombres y mujeres.
Y cuando vimos a la población mayor de 18 años, pues el índice de masa corporal aumentó y aparece el síndrome de Down, el cual es importante, digamos que analizarlo de manera diferente con las otras personas con discapacidad intelectual. Adicionalmente, hay un porcentaje de grasa muy alto, nuevamente en mujeres, una fuerza abdominal baja, principalmente en síndrome de Down en comparación con los otros compañeros que no tenían síndrome de Down. Una fuerza de brazos también baja, digamos que tiene un comportamiento, así como el estudio que realizaron frente al desarrollo, a la disminución del peso corporal en personas con discapacidad intelectual leve. Aquí también encontramos que los que tienen un mejor desempeño son los que tienen discapacidad intelectual leve. Y en mayores de 18 años incluimos el perímetro abdominal y encontramos que ya comienzan a entrar en una zona de riesgo. No tienen un riesgo alto, teniendo en cuenta los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, pero aquí ya comenzamos a ver que comienzan a entrar en esta zona de riesgo. Disminuye el VO2 en comparación con los menores de 18 años, entonces parece que la edad, cada vez que va aumentando, ¿cierto? La edad, comenzamos a tener también pues allí un comportamiento menor en la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, ¿qué encontramos en esas relaciones? Relaciones entre ¿qué? ¿Cuáles son los indicadores indirectos de riesgo cardiovascular? Porcentaje de grasa, perímetro abdominal. ¿Y qué encontramos? En menores de 18 años que tenían un mejor comportamiento en su condición física, la única relación que se encuentra es entre la fuerza de brazos y el porcentaje de grasa. Esa fuerza de brazos evaluada ¿cómo? Con una prueba de suspensión en una barra con los codos extendidos. Es como si yo fuera un pasamanos en el parque y me suspendiera el pasamanos. Esta es una de las pruebas que está dentro del Brockport y que nos permiten ver la fuerza de resistencia de brazos. Ya digamos que en la población mayor de 18 años encontramos más correlaciones. Aquí es importante mencionar que tuvimos un N de 175 niños y jóvenes con discapacidad, y acá en los mayores de 18 años encontramos ya algunos jóvenes que sí había pues de pronto una correlación, no solamente con la fuerza, sino también con la capacidad cardiorrespiratoria. Y adicionalmente el perímetro abdominal también se correlaciona con la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza de brazos. Entonces, ¿qué concluimos de esta investigación? Que ustedes la pueden consultar, es que efectivamente, así como ocurre en los niños y jóvenes sin discapacidad, en los niños y jóvenes con discapacidad también hay una correlación entre la condición física e indicadores indirectos de riesgo cardiovascular. Y nos fuimos a un estudio en Chile que se desarrolló en el 2018, y nos encontramos, 2017, y nos encontramos algo que llama la atención en a estos investigadores, y es que la población con síndrome de Down tiene una alta frecuencia de dislipidemia, y es una preocupación también que estos perfiles lipídicos que normalmente se hacen como tamizajes, como parte de las guías de prevención de los países, no se incluyen para población en riesgo, bien sea pues menor de 45 años y con discapacidad. Digamos que esta es como una de las conclusiones que plantean estos autores en población chilena, y es que es necesario que, adicional a reconocer el riesgo cardiovascular en la población con discapacidad intelectual, también hagamos unos procesos de detección temprana y de tamizaje de las dislipidemias. Y me parece interesante traerles este estudio, pues es una población cercana a nuestra población colombiana, y es que ellos encuentran alta prevalencia de dislipidemia, adicionalmente dislipidemias relacionadas más con un factor genético, como la aterogénica, que no están relacionadas con los hábitos, que no están relacionadas con el sedentarismo. Entonces parece que allí hay un componente genético. Ellos dicen que todavía pues requiere de más investigación. Hablan probablemente de un metabolismo del colesterol distinto en la población con síndrome de Down, pero también encuentran un porcentaje de población que tiene altos niveles de triglicéridos,
asociados a obesidad y adiposidad visceral, y un bajo HDL, un HDL que es protector, un HDL que pues este colesterol que todo el mundo dice es el bueno, ¿cierto? Es el que nos protege, pues un HDL bajo que está asociado a la obesidad central, a esa presencia precisamente de porcentajes, digamos, o perímetros abdominales muy grandes con una gran cantidad de grasa a nivel abdominal. Entonces, este estudio, aunque no lo hemos realizado todavía en Colombia, comienza a acercarnos también o a decirnos, bueno, la población con síndrome de Down, la población con discapacidad intelectual, también tiene un alto riesgo y este riesgo debe ser considerado en las diferentes guías de práctica clínica y guías de prevención que tenemos en los países. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? El riesgo cardiovascular, condiciones de base que pueden presentar las personas y las barreras actitudinales o barreras también estructurales o las barreras que también los profesionales, yo quiero contarles un poco que los profesionales también tenemos una serie de barreras para el trabajo con la población con discapacidad y es que a veces creemos que no tenemos las herramientas para trabajar con ellos y entonces una actividad física que sea inclusiva y pues que además considere a la población no es algo que trabajemos con mucha frecuencia y pues bueno, en este momento que estamos en casa, en este momento de confinamiento, en donde las personas con discapacidad también están en casa, probablemente han aumentado los comportamientos sedentarios, así como mucha de la población en general que está en casa, pues ellos también requieren que nosotros llevemos a cabo actividad física para disminuir la probabilidad de que aumente el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les estoy trayendo acá? Algunas recomendaciones que tiene el Colegio Americano de Medicina Deportiva para la población con discapacidad intelectual, que se une mucho a las recomendaciones que tenemos para la población en general, una práctica de ejercicio aeróbico 3 veces a la semana, 30 minutos, tener en cuenta esto que hablamos del monitoreo de la intensidad del ejercicio. Si son personas sedentarias, no de la noche a la mañana no vamos a hacer una actividad de una intensidad vigorosa solamente porque me preocupé, no estoy haciendo ejercicio, entonces comienzo a hacer actividad y de la noche a la mañana pues eso puede ser bastante riesgoso. Adicionalmente, muy importante tener en cuenta tanto para ejercicio aeróbico como para fuerza, estas escalas que ya les voy a decir dónde ustedes las pueden encontrar, escalas de percepción del esfuerzo, para que nosotros siempre se las estemos mostrando a las personas cuando están haciendo ejercicio. Y algunas recomendaciones de fuerza, hacerlo 2 o 3 veces a la semana, incluyendo grandes grupos musculares, incluyendo el propio peso. Nosotros podemos comenzar con nuestro propio peso y luego poco a poco ir vinculando cargas externas o pesos externos que podemos construir en casa. La flexibilidad también como otro componente a trabajar, tener en cuenta y tener mucho cuidado con la presencia de laxitud ligamentaria o hiperlaxitud ligamentaria en la población y pues este es un entrenamiento que se puede hacer 3 a 5 veces a la semana, mantener este estiramiento 30 segundos y algo que es muy importante es que la percepción, ¿cierto? También de la intensidad del ejercicio es algo que tenemos que considerar. Y esta escala que realizaron unos profesionales, fisioterapeutas de Brasil, nos puede servir para decirle a las personas, no lleguemos, no pasemos de la zona amarilla, ¿cierto? Usted puede sentir en el estiramiento una incomodidad, pero no es necesario que sienta dolor ni dolor fuerte. Y ya para terminar, porque es muy importante las preguntas que ustedes pueden generar frente a este tema, les traje esta investigación del 2019 un poco para decirles que hay muchas modalidades y hay muchas formas en las que podemos hacer ejercicio físico. Y no es solamente a través del trabajo que creemos que se hace desde el gimnasio. En casa podemos hacer también y podemos implementar algunas técnicas corporales como el tai chi, yoga, que por ejemplo, en este estudio que se aplicó en niños y jóvenes con discapacidad intelectual, encontró diferentes beneficios. Por un lado,
la mejora o el mejoramiento, ¿cierto?, de la potencia y la fuerza de miembros inferiores, la coordinación, lo cual, pues, si todavía seguimos con esta hipótesis de un patrón de marcha que puede estar alterado, entonces la coordinación tanto en extremidades inferiores como superiores y el balance. Y si adicionalmente yo realizo una práctica de Tai Chi, y yo creo que ustedes pueden visitar, hago un pequeño paréntesis, pueden visitar el canal de la facultad, hay una conferencia relacionada con Tai Chi en la cual ustedes pues pueden consultarla más adelante y pueden encontrar que los beneficios no son solamente en la coordinación, en el balance, sino adicionalmente en la condición cardiorrespiratoria, mejorando también la aptitud cardiorrespiratoria e impactando el índice de masa corporal. Esta diapositiva que les traigo aquí, no les coloqué la referencia, se las debo, pero es de una revista indexada que hace poco publica esto y que es una muy buena pregunta de, bueno, con todo esto que hemos hablado hasta el momento en esta conferencia, frente al riesgo cardiovascular que pueden presentar las personas con discapacidad intelectual, los altos índices de sedentarismo y comportamiento sedentario que tenemos actualmente, pues por estar en casa y por el confinamiento, pues aparece algo y es que pareciera, y todavía son de estas preguntas que no se resuelven aún relacionadas con el SARS-CoV-2, el COVID-19, pareciera que el fitness cardiorrespiratorio confiere protección a la respuesta proinflamatoria que se genera por la infección por COVID-19. Y entonces en esta investigación encontraron que los sujetos con altos niveles de fitness cardiorrespiratorio pueden generar una defensa inmune, no quiere decir no contagiarse, ¿cierto?, sino una respuesta positiva o protectiva frente a la respuesta proinflamatoria que tiene el COVID-19. Entonces, quizás esto nos hace un llamado a que es importante mantenernos activos en casa, mantener el estilo de vida saludable en casa, porque también se puede conferir o se puede considerar en un factor protector si llegamos en algún momento, esperamos que no, presentar COVID-19, y pues sabemos que la respuesta ante el virus en este momento es bastante heterogénea en todas las personas. Entonces, quiero dejarlo aquí como más que un llamado y pues bueno, cabe resaltar la importancia de la prevención del contagio, de cuando estoy haciendo actividad física, antes y después lavarme las manos, evitar el contacto, llevar mis manos bien sea a las mucosas o a la cara durante la práctica de la actividad física. Todo esto es muy importante, pero pues digamos que lo dejo allí como un elemento a considerar en estos tiempos de pandemia. Y bueno, digamos que tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes y de egresados de fisioterapia, estas recomendaciones de actividad física adaptada, una estrategia de promoción de la salud en casa para la población con discapacidad. Ya ustedes lo pueden consultar en este link. Ahorita, pues si ustedes quieren, se los puedo compartir a través del chat. Trae una serie como de recomendaciones por tipo de discapacidad para realizar actividad física en casa, algo que nos puede servir tanto a aquellos profesionales que somos facilitadores de la actividad física, como también a familiares y a cuidadores. Eso, digamos que era lo que les quería compartir el día de hoy, y pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profe Diana. Excelente presentación, muy clara, además con una riqueza de fuentes documentales súper importante, que creo que pues es muy valioso para que todos lo tengamos en cuenta. Cuando cerraste con el tema de de la publicación que hiciste, precisamente yo les estaba poniendo en el chat ya la información, porque como fruto del trabajo académico de la profesora Diana, pues están estas recomendaciones de actividad física adaptada, y me parece súper importante porque además está en un formato que es de libre acceso, ¿cierto, profe? Entonces la persona que quiera lo puede consultar sin ningún problema. Claro.
Claro que sí, es distribución gratuita, es un producto realmente pues para la población, para estos momentos que estamos en casa, que también es importante saber y recomendar algo que de pronto ya hemos mencionado en otras presentaciones, y es que encontramos muchos videos para la práctica de la actividad física, encontramos pues mucha información en la web, y pues realmente no siempre sabemos cuál es la fuente, no siempre sabemos de qué manera podemos confiar, ¿cierto? De esta información que aparece allí. Entonces, pues vimos esto como una oportunidad para poder, con un grupo, como les decía, de estudiantes, de profesores y de egresados, poder llegar a la comunidad, tanto profesionales como personas que están en casa, para que puedan realizar actividad física con seguridad o de una manera segura. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle entonces paso a las preguntas. Hay una primera pregunta que hizo la profesora Leonor, eran las 6:20, entonces, profe, si alguna cosa quieres complementar la pregunta, nos cuentas para que la aterricemos, por lo que la profesora Diana presentó varios estudios, pero ella dice, en los estudios no incluían cardiopatía congénita leve o intervenida quirúrgicamente. No, profe, digamos que no lo mencionaban específicamente. A veces algunos estudios, precisamente por lo que realizan programas de ejercicio físico y de actividad física, en algunas ocasiones tienen como criterios de exclusión a aquellas personas que presenten alguna cardiopatía, bien sea por la dificultad que en el mismo estudio se tenga de monitorizar la condición. Entonces, pues digamos que ahí queda como otro elemento adicional a trabajar con la población. Ok, No sé, muchas gracias. Leonor, si tengas de pronto algún otro comentario o nos quieras compartir. Era pensando en que como en síndrome de Down es tan frecuente la cardiopatía congénita de diversos grados, pues esto puede interferir con el ejercicio, dando una resistencia menor. Además de todos los problemas neurológicos en lo que refiere al control de tono, que tú lo mencionaste, la mala coordinación, destreza motora fina y gruesa, pues todo esto va a alterar lo que es la resistencia de la persona al ejercicio. Pero me causó impresión que no incluyeran de pronto la consideración de la cardiopatía. Sí, digamos que más que no considerarla, de pronto es, como le comentaba, los criterios de exclusión. Por ejemplo, en el caso de nuestra investigación, nosotros sí tuvimos precaución precisamente porque no es fácil hacer el monitoreo con la población. Entonces, digamos que personas con cardiopatía congénita probablemente son personas que nosotros haremos, ¿cierto?, estudios con un menor o mayor o mejor monitoreo, por ejemplo, a través de un electrocardiograma o tener todos los estudios de base. Digamos que estos estudios han sido estudios principalmente con pruebas de campo. Bueno, listo. Tenemos otra pregunta. Julián pregunta, profe, ¿qué escala de percepción de esfuerzo podemos utilizar en personas con discapacidad intelectual? Gracias, Julián. Pues de todas maneras, yo creo que todos conocemos la escala de Borg. Lo que pasa es que esta escala tiene diferentes presentaciones, entonces nosotros podemos tener las caras. Digamos que en alguna presentación que tuvimos inicialmente de Salud UN contigo, donde hablamos de las recomendaciones de actividad física adaptada, colocábamos algunas escalas de esfuerzo que son más, digamos, que pueden son más comprensibles, ¿cierto?, para la población con discapacidad intelectual, pero también para niños y jóvenes, porque no siempre para ellos es fácil que yo les diga, bueno, de 1 a 10 califíqueme, cuando pues no ven claramente qué es lo que se sentiría, ¿cierto?, cuando estoy en 5 o cuando estoy en 10. Entonces, en el link que les compartimos, allí van a encontrar también diferentes escalas, tanto de percepción del esfuerzo cardiorrespiratorio como de percepción también del esfuerzo del ejercicio de los trabajos de fuerza muscular. Bueno, hay muchos comentarios con relación a que excelente charla y agradecimiento. Si tienen más preguntas, las pueden ir
Acá hay otra, perdón, las pueden ir registrando. Mientras tanto, te quería preguntar, Diana, con todo esto que tú planteas, ¿qué perspectivas de investigación piensas que son necesarias aquí en Colombia con relación a la población con discapacidad? Ya tenemos el tema de que hay escalas validadas para hacer estas pruebas también, pero entonces, ¿qué falta por hacer con base en lo que tú has investigado? Bueno, digamos que hay un elemento adicional que no lo mencioné y es que con un equipo de la Universidad Nacional, la profe Beatriz Mena, el profesor Edgar Hernández y algunos profesores de la Universidad Santo Tomás, también algunos estudiantes del semillero que están presentes hoy, hemos estado trabajando en la validación de la batería de Brockport como una batería que nos permita evaluar la condición física de la población con discapacidad. Ya hemos avanzado bastante en esta investigación. ¿Qué nos hace falta? Poder conocer realmente cuáles son las características de toda la población colombiana y pues en algún punto poder decir cuáles son, digamos, como también las guías, recomendaciones, lineamientos de política pública que podemos llegar a generar para incentivar la práctica de la actividad física, pero también algo que yo creo que es importante de llamar la atención y que el estudio chileno trae allí y es poder también tener evaluaciones, ya no solamente de condición física en campo, sino toda la caracterización de la población en términos de perfil lipídico para hacer un llamado de atención frente a esos tamizajes que desde los servicios de salud también se pueden enviar a la población con discapacidad con el fin de disminuir la probabilidad de que presenten enfermedades cardiovasculares. Entonces, creo que esos son dos elementos muy importantes, visibilizar precisamente que esta es una población que está en riesgo y como es una población en riesgo, requiere que realicemos evaluaciones, estudios de prevalencia, también estudios de biomarcadores o de algunos, digamos que muy parecido a este estudio chileno que les mencionaba, al conocer el perfil lipídico de la población para que podamos claramente establecer una ruta de intervención de la prevención y también de la promoción de la salud en la población con discapacidad. Entonces, creería yo que es clave seguir, pues, digamos, un poco este camino de seguir conociendo a la población. A veces yo creo que es que la desconocemos y al desconocerla, pues también en cierta medida ellos sienten que se vulneran sus derechos, como es el acceso a un servicio de salud promocional y preventivo, pues relacionado con sus condiciones. Excelente, muy bien, Diana. Aquí te pregunta Bernardo, profe, ay, perdón, se me fue. Profe, en su presentación habla de cómo la actividad física puede ser una herramienta útil para el trabajo con esta población. ¿Cómo la fisioterapia podría articular estas estrategias a intervenciones interdisciplinares, como por ejemplo con la psicología o el trabajo social? Muy importante el tema del enfoque interdisciplinario. Sí, digamos que hay un elemento, muchísimas gracias por la pregunta, creo que hay un elemento que nosotros tratamos, de pronto no en esta presentación, sino que en el documento que les compartimos, y es recomendaciones de actividad física para la discapacidad psicosocial o como algunos lo conocen como discapacidad mental. Creo que en este capítulo aparecen algunas herramientas desde las técnicas corporales y también desde el movimiento, desde la conciencia corporal, en la cual pues como fisioterapeutas pudiéramos o podríamos, ¿cierto?, trabajar en conjunto con psicología, eso es digamos que en parte para intervenciones desde salud mental. Y cada vez más la fisioterapia y la salud mental pues ha comenzado a tener unos avances. También hay que reconocer el grupo de fisioterapia y salud mental que actualmente tiene la Asociación Colombiana de Fisioterapia, en donde allí claramente nos encontramos en un trabajo interprofesional, fisioterapia y psicología. Y creo que hay otro elemento y es que la actividad física como digamos que como una herramienta también de inclusión social, de integración, de pronto del reconocimiento por el otro, porque no es solamente actividad física para la condición física y la salud, sino también para los procesos de socialización. Creo que allí hay otro elemento que desde trabajo social, digamos que digamos que aquí, si de pronto algún compañero de trabajo social, el mismo
profesor Bernardo me puede apoyar, creería yo que en esos trabajos comunitarios que ellos llevan a cabo con las organizaciones, con las comunidades y con las personas, podríamos trabajar de la mano para desarrollar prácticas de actividad física inclusivas y adicionalmente con un enfoque social y comunitario. Por eso quizás cuando ustedes vean el documento que les compartimos, se dan cuenta que la imagen nos invita un poco a hacer actividad física en casa, a hacer actividad física con los otros de una manera inclusiva, pero también compartiendo estos, digamos, diferentes imaginarios, ideales e identidades que se pueden dar desde la actividad física. Creo que la actividad física tiene pues allí un gran potencial. Muchas gracias, profe Diana. Guillermo Camacho te da las gracias. Dice que excelente presentación. En general, comentarios muy favorables. Entonces, esperamos que podamos contar con tu compañía también para seguir profundizando en todos estos temas relacionados con discapacidad. A la audiencia le damos las gracias. Les quiero recordar los nombres de las 2 conferencias que vamos a tener este fin de semana. Les recuerdo que en la segunda temporada de Salud UNAL, los días sábados y domingos vamos a tener conferencia a las 11 de la mañana. Mañana tenemos un tema muy interesante que se llama Intoxicación por metanol, a cargo de la doctora Diana Pava, que es médica de la Universidad de Manizales y magíster en toxicología de la Universidad Nacional. Forma parte del grupo de investigación de sustancias psicoactivas del Departamento de Toxicología de la universidad. Y el domingo tenemos el placer de tener a la profesora Claudia Vaca, docente del Departamento de Farmacia, que nos va a hablar de las terapias farmacológicas en COVID-19, una carrera por resultados, patentes y precios. Los 2 temas son bastante interesantes, están en un horario relativamente bueno porque pues no nos toca madrugar mucho, entonces esperamos que nos puedan acompañar. Profe Diana, de verdad un placer haber contado con tu compañía, muchísimas gracias y les deseamos a todos que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Bueno, hasta luego.